es de 13.6 gramos sobre mililitros centímetros cúbicos, eso ya saben. En el caso, ¿por qué dicen que, si es que estoy respondiendo tu pregunta y estoy apuntando a esos hilos, de que ahorita están viendo que acá en este punto, voy a decir el punto A y el punto B, el punto A actúa solamente la presión del gas, ¿no ve? Y acá en el punto B, ¿qué presión estaría afectando? Estaría afectando la presión atmosférica. En el caso de que, como dice, se haya anulado la presión atmosférica, eso significa que esta parte no está en contacto con la atmósfera, sino esta partecita está cerrada. En ese caso, aquí ya no va a haber ninguna presión que está actuando. Y el punto B se quedaría vacío. Pero como sabemos que existe esta parte vacía, entonces se va a una de dos. O va a haber un poco de aire aquí adentro, cosa que va a haber otro gas, o sea, el gas aire. O en el caso que no exista nada y lo hayamos sacado en vacío, entonces el manómetro no se va a llenar. Esos son los casos, ¿ya? ¿Está bien esa pregunta o era otro caso de manómetros? A ver, ¿quién me ha dicho esa pregunta? O nada que ver. A ver, que una chica era la que me responda, por favor. Ya Sí, estamos. sí, era sobre un ejercicio de la presión manométrica donde lo eliminaba la presión atmosférica para variar obviamente la presión manométrica. Oye, me debía... bueno, no puedo explicarte así si no tengo el contexto del ejercicio. Si quieres me lo puedes pasar y te contesto. En la siguiente clase les voy a empezar ya. Creo que tenemos 3 semanas antes del examen. Eso pienso, hemos pasado 2 semanas, sí, 3 semanas, porque en este segundo parcial sí eran 5 semanas. Si me envías el ejercicio, vamos a ver por qué lo eliminas cero, ya, y te voy a explicar. Y les voy a explicar a todos, no es que no, en la siguiente clase. Y si tienen más dudas que les haya quedado del ingeniero, igual envíenme sus dudas al mensaje. Yo antes de empezar la clase y voy a aclararles esa duda. Ya, ok. Entonces sí, envíenme sus dudas a mi WhatsApp personal y los que tengan ya me envían nomás. Yo en la siguiente clase les voy a aclarar antes de empezar todo. Si tienen su primer, ¿cómo se dice? Ya tienen los ejercicios, por favor me van a seguir. Vamos a hacer con el primer ejercicio, ya vamos a empezar fast. Ahí donde está esta cosa. Ya. El primer ejercicio consiste en lo siguiente, ¿ok? Ahorita estoy grabando esa parte y si es que lo tienen me van a seguir. Me dice que a presión constante, ya, si es que dan en la lectura con eso también, anótenlo como dato, ¿ya? No tenemos que quedar ronco. Si están leyendo, entonces va a decir lo siguiente problema. A presión constante va a haber un volumen de 600 centímetros cúbicos de gas. Va a sufrir un calentamiento de 104 grados Fahrenheit hasta 122 grados Fahrenheit. Me va a decir cuál es el nuevo volumen que va a ocupar el gas. ¿Okay? Entonces saquemos los datos de este ejercicio. Lo primero que me dice que va a ser que voy a tener una presión constante. Entonces eso lo anoto solo como una condición que está pasando en mi sistema. Que esto es a presión constante. Lo que me sigue mencionando es que va a haber primeramente un volumen de gas. Que este volumen de gas, si es que ya están como empezando, va a ser un volumen inicial. ¿Ya? Va a ser este volumen inicial de 600 centímetros cúbicos. Ahora dice que este gas va a sufrir un calentamiento. En este caso, entonces, este gas va a sufrir un calentamiento, donde me va a indicar lo primero que es la temperatura inicial de 104 grados Fahrenheit. Como está sufriendo un calentamiento, estas van a ser las condiciones iniciales de tu gas. Y las condiciones finales cambian, ¿ya? Entonces va a ser una temperatura final que me indica el ejercicio de 122 grados Fahrenheit.
En ese caso la pregunta me dice cuál es el nuevo volumen que ocupa el gas. El volumen final me está hablando. ¿Cuál sería ese volumen? Ahí está. Ahí están los datos. Entonces, como ya tenemos esos tres datos. Y si alguien se ha fijado, si hay presión constante, ¿qué se llama ese proceso? Es un proceso isobárico, donde dice que la presión al principio va a ser la misma presión de al final. Creo que es la ley de Gay-Lussac, si no estoy equivocado. A ver, ¿quién me puede decir qué ley es? ¿Alguien animado? Boyle. No es Boyle. Difícilmente. Es la de Charlie. Es de Charles. Charles, ¿no ve? Sí. Entonces, como vemos, ya tenemos la condición de presión constante isobárico. ¿Cuál sería esa fórmula que nosotros necesitamos para conocer estos cambios de fase? Digo, esos cambios de datos. Lo primero que viene es la fórmula, ¿no ve? Que es el volumen inicial entre la temperatura inicial va a ser igual a ¿qué? Al volumen final entre la temperatura final, ¿verdad? Eso te dice la ley de Charles. También, como te he visto, ¿por qué se considera esto? Es porque esto se dice, esto va a ser un poco de teoría, si es que quieren un poquito más volver a saber, ¿no? Esta parte. Te dice que el volumen, cualquier volumen, va a ser directamente proporcional a lo que sería la temperatura. ¿Qué significa esto de volumen directamente proporcional a una temperatura? Esto significa que cada vez que tú tengas un mayor volumen, entonces por ende vas a tener una mayor temperatura. ¿Ok? Entonces es como si estuvieras calentando algo, entonces ese volumen, las moleculitas de gas se van a volver locas, ¿no? Entonces van a querer un poco más expandirse. Siempre y cuando haya una presión constante. Entonces, como hay una presión constante, entonces las moleculitas, como se van a chocar un poco más, ¿no?, entre ellas, van a querer abrirse un poco más para que esa presión se mantenga constante, siempre que tengan una reacción de calor. O sea, les están dando, ¿no?, más calorcito para que se mueva. Eso es lo único que pasa, ya es muy facilito de entender. Tenemos esta fórmula, entonces, eso de esta parte de directamente proporcional es donde se ha derivado, ¿no?, a una constante, y de esa constante sacamos todo esto, ya, eso está en su fórmula, es decir, mencionado. Como ya tenemos estos datos, es muy fácil ya de hacer este tipo de ejercicios, cosa que no sé si entre su parcial, tal vez como teoría ya les entre esto. Nos pide hallar el volumen final, entonces yo acá tengo mi formulita, entonces de acá yo voy a sacar el volumen final, mi dato que yo requiero. Entonces despejo, ¿verdad? Esto de despeje ya deben estar ustedes ya bien hachas, ya deben estar bien practicados, por decirles así, porque ya lo han visto en el primer parcial, la parte de matemáticas en ecuaciones. Despejando el volumen final, que es lo que yo quiero, entonces llevo la temperatura final al otro lado, voy a tener lo siguiente, va a ser la temperatura final entre la temperatura inicial por el volumen inicial. ¿Ok? Acá, veamos si tengo esos tres datos. Si la temperatura final tengo, el volumen inicial tengo y la temperatura inicial igual las tengo. Acá, ¿será bueno reemplazar los datos que tengo así nomás? ¿O ustedes qué creen? A ver, alguien que me responda. O nadie me va a responder. Vamos a ver. Y convertir al sistema internacional. Sí, esa parte hay que convertir al sistema internacional. Está media correcta tu respuesta, ¿ya? También es la correcta, más correcta, por decirte así. Es que estas temperaturas, como ahorita las no están en el sistema inglés, pero recordemos un poco del primer parcial. Esta temperatura está en escala relativa, ¿verdad? Y una escala relativa, recuerden que siempre va a tener también temperaturas negativas. Y como tienen temperaturas negativas, también pasan por un cero, ¿no ve? Entre está lo positivo y lo negativo, y aquí está el cero. Si aquí hubieras tenido el caso que la temperatura inicial era 0 grados Fahrenheit, por decirte, entonces si lo reemplazabas aquí, todo esto, ¿qué crees que se hubiera hecho? Se hubiera vuelto infinito. El otro caso, ¿qué tal si hubiéramos tenido que la temperatura final igual iba a ser 0? Reemplazándolo, entonces todo te hace 0. Lo más recomendable en estos casos es que siempre trabajes con las escalas absolutas. Y se acuerda... Ay, no manches, otra vez me he vuelto a atorar. No tengo agua.
peor. ¿Quién quiere entrar? ¿Ya? Entonces lo recomendable es que estén en las escalas absolutas. ¿Por qué en escala absoluta? Tú recuerdas que de temperaturas, en una escala absoluta, ¿cuál es el cero absoluto? El cero absoluto de una escala absoluta siempre va a ser el cero. Y todas las demás temperaturas encima de esto siempre son positivos. Entonces siempre va a manejar valores positivos y nunca va a tocar el cero. En este caso, para tu ejercicio, me vas a trabajar y siempre me vas a llevar estas escalas a absolutas. Ya me llevas estos 104 grados Fahrenheit, ya sea a Kelvin o a Rankine. En el caso de 122 grados Fahrenheit, igual me llevas a Kelvin o Rankine, para que estén en las mismas unidades. Ya por práctica, yo asumo que ustedes han practicado bastante esta parte de conversiones. ¿Cómo haces para llevar esta escala relativa a una absoluta? Si yo quiero llevarlo a una de las absolutas, entonces vamos a hacerlo a Rankine. Como es Fahrenheit, es más fácil llevarlo a Rankine. Entonces, recuerden que esta parte es muy sencilla. ¿Cómo llevar una temperatura de Fahrenheit a Rankine? No, nosotros tenemos la fórmula siguiente, que te lo voy a anotar aquí ya, una parte pequeña, que es F menos 32 grados Fahrenheit entre 9 es igual a... no, Rankine no tiene grados, es absoluto, menos 492 entre 9. Entonces, si yo quiero conocer la escala Rankine, hago el el despeje, voy a tener grados Fahrenheit, esto va a sumar y va a ser menos más 492, 460. ¿Sí? Esta es la escala para llevar de Fahrenheit a Rankine directamente. No, solo le sumas el valor de 460. Entonces, haciendo esto y conociendo, llevemos estas temperaturas a Rankine, que es una escala absoluta. ¿Cuánto sería, por favor? 104, súmelo 460. No tengo calculador, no sé dónde está. A ver, por favor. 564, ¿sí? Ya, vamos a confiar en ti. También puedo sumar, ¿no? 400, 100, 500. Sí, es eso. Sí, está bien. De acuerdo. Ya, ahora para la temperatura final, ¿cuántas serían Rankine? 582. Ya, súper, gracias. Este se nota más. Listo, ya tengo las escalas, las temperaturas en escala absoluta. Fácil. Entonces, ¿qué tal si reemplazo? Reemplacemos, a ver. Los centímetros, las unidades van a estar del volumen, ya puedes manejar. Ya les ha debido decir el ingeniero que lo más conveniente en unidades de volumen siempre va a ser muy conveniente manejarlo en litros, ¿ok? En este caso tengo en centímetros cúbicos, pero ahí lo dejaremos porque tampoco es afectado en este caso. Y como nos están dando el dato en centímetros cúbicos, entregaremos nuestro resultado también en la misma unidad. Entonces tendríamos lo siguiente, el volumen final va a ser igual a ¿qué? La temperatura final que nos tenemos es de 582 Rankine, ¿ok? Y la temperatura inicial, ¿cuánto es? Es 564. 564 Rankine. Por el volumen inicial, que en este caso sería 600 centímetros cúbicos. Como pueden ver y analizar en las dimensiones, se van a ir los Rankine, ¿verdad? Ahí está, se van. Y el volumen final que me quedaría, vamos a ver, hagan la multiplicación. Y como las unidades de Rankine se va, solo me va a quedar la unidad de centímetro cúbico. A ver, ayúdenme cuando salí. 619,15. 619,15 centímetros cúbicos. Ahí está. Así de sencillo es hacer esta primera parte de las leyes fundamentales de gases, ¿ya? Solo es reemplazar y saber conocer este pequeño detalle que las temperaturas siempre tienen que estar en escalas absolutas. Lo mismo pasa con la ecuación de estado, que espero que les haya enseñado el ingeniero, ¿ok? Es que no sé dónde está con el ingeniero. Yo asumo que ya están bien avanzados, bien adelantados. Ya, siempre en estado gaseoso, utilícenme siempre temperaturas absolutas. Siempre llévenme a Kelvin o a Rankine, ya depende del caso. Es más frecuente utilizar el Kelvin, ¿ok?
O sea, lleven todas las temperaturas en la mayoría de los ejercicios. Ya aquí solo estoy haciendo una excepción, llevarlo al ranking porque el ranking es una escala absoluta. Y era más fácil llevar a esta de Fahrenheit al ranking porque es 460, no es la suma, como aquí está. ¿Entendido? Espero que no haya dudas. Le voy a borrar un ratito, me voy a quitar ya. Me avisan si están listos, ¿ok? Debí ir por un poco de agua, pero bueno. Ya, lo voy a borrar, chicos. Vamos a hacer rápido el siguiente ejercicio. Si lo han perdido, ya saben dónde ver. ¿Alguien quiere entrar? A ver, vamos a ver quién quiere entrar. Alan Mollericón. Qué bonito nombre. Ya, lo voy a borrar. Ya, vamos con el siguiente ejercicio que dice, ¿ve? Lo voy a leer para ustedes y espero que los demás tengan la mayoría. Ya. Me dice que tengo dos bulbos vacíos, ¿ya? Vamos a tener dos bulbos vacíos que van a tener igual volumen. Se van a encontrar unidos esto en un tubo que va a ser de volumen despreciable en este caso. Va a haber un bulbo sumergido en un baño de temperatura constante de menos 73 grados centígrados. Y el otro baño va a ser a 27 grados centígrados. Entonces se va a inyectar al sistema 10 moles de un gas ideal. En este caso me está hablando. Hallar el número de moles finales de cada gas en cada bulbo. ¿Okay? Este es un problema bonito que sería bueno que se lo sepan. En este caso voy a hacer un dibujo muy breve. Voy a hacer el dibujito muy breve. Voy a tener un estanque donde voy a tener mi baño María. Voy a tener un bulbo donde esto me dice que va a estar conectado a otro bulbo. Ahí está. Ya. Voy a tener este sistema donde yo voy a inyectarle a este sistema cuántos moles. Le voy a inyectar, según lo que dice, 10 moles de un gas ideal que no me están dando el compuesto, pero bueno, vamos a ver por qué. Dice que en uno de estos bulbos voy a tener una temperatura, aquí en uno de esos voy a hacerlos en un baño de temperatura constante. El primer baño va a ser de menos 73 grados centígrados. A este bulbo lo voy a llamar el bulbo número 1 y a este bulbo número 2. ¿Para qué? La temperatura la voy a manejar así. Y entonces la temperatura en el bulbo número 1 es 73 grados centígrados. Mientras que el otro, la temperatura 2 en el bulbo 2 va a ser de 27 grados centígrados. ¿Ok? Esos datos puedo sacar de mi problema. Ahora sí vamos con las de solución. Explicarles ahora. Me está indicando ahora el problema. ¿Cuántos moles de estos 10 moles que yo he inyectado a todo este sistema se van a quedar acá y se van a quedar acá? ¿Ok? Esto es muy fácil de saberlo. ¿Por qué? Ustedes recuerden que el gas siempre se va a comportar de acuerdo a las tres condiciones que tenemos, ¿verdad? La condición de la presión, a qué condiciones de temperatura y a qué condiciones de volumen se encuentra, ¿verdad? Entonces ya tenemos aquí una condición de temperatura, entonces es de menos 73 grados centígrados. Entonces, ¿cuántas moléculas de estas 10 se van a quedar acá a esa temperatura, ya? Y las otras, ¿cuántas moléculas se van a quedar acá a estas condiciones de 27 grados centígrados?
Espero que esté entendido. Entonces lo primero que tenemos que hacer, ya, el primer paso que siempre van a hacer es llevarlo las temperaturas siempre a escalas absolutas. En este caso, como es grados centígrados, ¿a qué lo llevamos primero? Tenemos que llevarlo a Kelvin. A ver, súmenme. A ver, díctenme cuánto es la temperatura. Ah, pucha. La temperatura 1 en grados Kelvin, a ver. Ya saben la conversión, es fácil. grados Kelvin, Oxy. Sí, 200 grados Kelvin. Correcto. Y para el que no le he contestado, sí, estoy grabando por si acaso. Estos son 200 grados Kelvin. ¿Cuánto sería el otro? ¿300? A ver, confírmeme si es 300. Sí, 300. Ya, 300. Entonces ya tengo el primer paso desarrollado para mi ejercicio. Entonces vamos con lo demás. Ustedes saben que cuando un gas está ocupando un volumen, cualquier volumen, en este caso yo voy a tener un volumen, pero está conectado con otra bulbo, ¿verdad? Entonces estas dos volúmenes se están sumando. Pero yo sé que acá voy a tener un bulbo B con un volumen B. Y me indica igual, ¿lo ve? Que voy a tener un bulbo 2 de igual volumen. Entonces ambos van a tener el mismo volumen. Y como están conectados por un tubito, entonces las presiones se van a igualar. Va a haber la misma presión acá, igual va a haber la misma presión acá, porque están en un mismo sistema, están en un mismo envase, ¿ok? Entonces el otro dato que voy a sacar es que la presión en 1 va a ser igual a la presión en 2. Y como yo digo que ambas presiones son iguales, digo, ¿no? Por consiguiente que puedo llamarlo una presión P. El dato final más que me va a faltar y para solucionar este ejercicio es el siguiente. Que el número de moles de 1 en el bulbo 1 va a ser igual al número de moles en el bulbo número 2. ¿Y cuánto suma la suma de esos moles? Me suman 10. Ya, entonces ya tengo una ecuación, tengo dos ecuaciones y demás datos. Entonces ahora les presentaré a la queridísima ecuación de estado, que espero que el ingeniero ya le haya tocado. Lo conocen, ¿no? Ustedes a la ecuación de estado, la ecuación general de los gases, es el queridísimo pavo ratón. La conocen, ¿verdad? ¿Un like positivo? ¿O no? Sí. O sea, si han avanzado con el ingeniero, ¿han debido avanzar ecuación de estado? ¿O todavía no? Que sería muy F. Ah, chale. Todavía no. Ya, entonces yo les presentaré, señores, señoras y señores, para ustedes. Esto es la ecuación de estado, ¿ya? ¿Qué es lo que me indica esta ecuación de estados? Como yo les había dicho antes, un poquito antes de hablar de esto. Ay, Pancho Villa, nunca yo probé término. Ese mensaje no tiene sentido. Ya, esto, ¿qué te indica esta ecuación de estado? Que tú tienes una cantidad de gas. Imagínate que tú estás ahí bien feliz y de casualidad tú puedes manipular los gases. Tú agarras un cachito de gas, de cualquier gas, y lo tienes en tu mano. Esa cantidad de gas que tú tienes en tu mano, obviamente como es una materia, o sea es cantidad de materia, va a poseer una masa, ¿verdad? Y recordemos de un poco de nuestros conceptos de átomos y moléculas. Cuando yo tengo una masa, también puedo llevar a conocer cuántos átomos y cuántas moléculas tienen, ¿no? Esa cantidad de masa. En este caso, cuando tú agarras un poco de aire, siempre van a ser estos compuestos moleculares, ¿ya? En este caso, entonces, siempre que agarres tú un cachito de gas, va a tener masa y esa masa va a tener una cantidad de moles, que ambos van a ser cantidad de materia. Si ya tienes este cachito de masa, sabes que hay masa en ese cachito de gas, va a tener y ocupar estas tres condiciones que tiene el gas. Va a estar a una condición de una presión, va a ocupar un volumen y va a tener una temperatura, ¿ok?
Por decirte, tú tienes tu gas ya en tus manos, va a ejercer una presión ese pequeño gas, porque ya conoces, debes conocer, ¿por qué genera una presión ese gas? Porque en la parte más mínima, la parte más pequeña, si tú te enfocas en esa pequeña parte, hay moleculitas, ¿verdad? Y esas moleculitas, al estar chocándose entre sí o al estar chocándose en el límite, ¿no?, de tu envase, y se van a chocar, están ejerciendo una presión entre ellas mismas. Es por eso que existe la presión. Por eso cuando está ese gas en tu mano, están ejerciendo una presión. Entre más cantidad de moléculas haya, o sea, más masa, por decirte así, puede ejercer mucha más presión, lógicamente. Entonces, si tú tienes tu gas en tu mano, también va a ejercer un volumen. Ese volumen depende a la presión que tú estés chocando, igual va a tener un volumen. Si tú has tenido una cantidad de poca de masa, va a tener poca presión, lógicamente. Entonces vas a poder tenerlo en tu mano en un volumen chiquito y en un volumen muy grande. Eso depende. Y también todas esas moléculas, como la temperatura de ese gas que tú has agarrado, como hay choque entre esas moléculas, ¿no? Están en movimiento. Y recordemos que en toda la vida, en cualquier cosa, si existe movimiento, siempre que exista calor. En el primer parcial, hemos visto que el calor también es parte de la definición de temperatura, ¿no? Se mide la cantidad de calor que hay en un cuerpo, es lo que te indica la temperatura. Entonces, si tú has agarrado tu cachito de gas, ves y analizas que tiene cantidad de materia, va a ejercer una presión, va a ejercer un volumen y finalmente tienen una temperatura, tienen cantidad de calor. ¿Ya? Eso sería el concepto básico de lo que sería el power ratón, que es nada más que analizar en qué condiciones están tus moles de cualquier gas, ¿ok? Espero que esté entendido esa pequeña parte. Entonces, ya que hemos definido eso, vayamos al ejercicio y veamos cómo vamos a aplicar la ecuación de estado en el ejercicio, ¿ok? Como les había dicho, voy a tener una cantidad de gas. Ahora voy a tener una cantidad acá de moles que van a cumplir con la condición de que van a estar a una temperatura de 200 Kelvin y a un determinado volumen, ¿ya? Entonces va a haber una cantidad de materia que se va a sentar acá y la otra restante se va a sentar acá en el bulbo 2 con estas condiciones de temperatura. Entonces, usando estos datos, reemplacemos, ¿ok? Para el bulbo 1, voy a decir en este caso, para el bulbo 1, ¿qué lo voy a tener? A ver, reemplazamos nuestro queridísimo pavo ratón. También esa ecuación de estado es pavo ratón, por si acaso, porque es pavo y esto es ratón. ¿Ok? Es un chiste que hacen entre los químicos. Para el bulbo número 1, voy a poner acá, voy a tener una presión 1 si estoy en estas condiciones, ¿ya? En las condiciones en el bulbo 1, entonces va a haber una presión 1, va a tener un volumen 1, va a tener una cantidad de materia 1, la constante universal de los gases y la temperatura en 1, ¿ya? Esta constante universal de los gases igual va a ser para gases ideales en este caso. Esta constante universal de los gases siempre te indica, ¿no?, que todos los gases se comportan de la misma manera, ¿ok? Solo te indica eso, esta constante. Han debido ver igual en el formulario que este dato va a tener una cantidad numérica y también va a tener las unidades. Eso vamos a verlo un poco más adelante, si es que estamos avanzando en los ejercicios. Ya, entonces con este pequeño paréntesis ya tengo las condiciones en el bulbo 1. Ahora vamos a las condiciones del bulbo 2. Entonces yo digo que en el bulbo 2 voy a tener las siguientes condiciones. En el bulbo 2, entonces, anotando la ecuación de estado, voy a tener el siguiente. Va a haber una presión 2, un volumen 2, voy a tener una cantidad de materia, un número de moles que va a haber ahí en el 2, y voy a tener lo demás, ¿no? La constante de los gases y la temperatura número 2. Listo, ya tengo el análisis hecho de qué está sucediendo en cada uno de mis bulbos. Ahora vamos a reemplazar los datos que tenemos acá.
Recordemos que como están conectados estos bulbos por un tubo, entonces las presiones son iguales. Y el ejercicio también me dice que el volumen acá que tiene este bulbo y el volumen que tiene este bulbo son iguales, entonces ambos son de B. Con esos detallitos más, a ver, veamos qué es lo que pasa. Entonces, ¿esto qué va a quedar? Va a quedar lo siguiente, va a ser una presión 1, recordemos que voy a llamarla P. El volumen 1, hemos dicho que son iguales, entonces los reemplazo el B. ¿Esto qué va a ser igual? Va a ser igual a la cantidad de moles de número 1, entonces esa es la cantidad que yo quiero conocer, ¿verdad? Entonces les reemplazo la cantidad de moles en 1, la constante universal de los gases y la temperatura en 1. Esa temperatura en 1 veamos que son distintas, ¿no?, a lo que es el bulbo 2, entonces solo reemplazo el dato como tal, temperatura en 1. Lo mismo pasa para el bulbo 2, la presión 2 se mantiene constante, es la misma que el bulbo 1, el volumen del recipiente es la misma que el recipiente 1, el número de moles en 2 cambia, ¿verdad?, porque son distintas. Entonces va a haber una cantidad de moles en 2, la constante de los gases, y el bulbo 2 va a tener una temperatura diferente. Entonces miren que ya he trabajado con mi ecuación. Si yo ya tengo esta pequeña parte, observen que estos datos son iguales. ¿Por qué son iguales? Me estás diciendo porque eso mismo hemos sacado del ejercicio. Si yo igualo esto con esto, tengo lo siguiente. Vean, voy a hacer una igualación. ¿Qué igualación? La presión por el volumen va a ser igual a la presión de volumen. En este ejercicio, ya cuidado, me estás haciendo esto para todos los ejercicios. No, esto no es para todo. Esto es para este ejercicio y lo estoy sacando de esta pequeña parte, ¿ya? De esto estoy sacando. Solo en este ejercicio, ¿ya? Cuidado que me estás haciendo lo mismo para los demás. No, esto está mal, ¿ya? Solo para este ejercicio voy a tener lo siguiente. Como tengo la misma presión que está presente en todo mi base, y el volumen también, que va a ser este volumen con este volumen, van a ser iguales, entonces voy a reemplazar estos datos, que sería el número de moles en 1, el número de moles en 2, entonces reemplazando voy a tener el número de moles en 1 por la constante por la temperatura en 1, va a ser igual a ¿qué? Al número de moles en 2 por la constante de los gases y por la temperatura 2, ¿ya? Hay algo más que se me va a ir de esta pequeña fórmula. ¿Y cuál va a ser ese dato? Va a ser la temperatura. Porque esto, al ser una ecuación, tú la puedes multiplicar por 1 entre R, 1 entre la constante universal de los gases. Una vez que tú has hecho esto, entonces tú acá le metes una constante y acá igual le metes una constante. Y estos, como son los mismos valores, que va a pasar, se van a simplificar y se va a volver 1. Entonces ya tienes esto. Entonces de acá, ¿qué más puedes sacar? Vas a sacar una pequeña relación en este caso. ¿Qué es lo que quieres hallar? Acá también tengo ese número de moles. Hallemos primeramente la cantidad de moles de 2. Entonces si yo quiero hallar de 2, entonces reemplacemos la cantidad de moles de 1. Entonces yo tengo número de moles en 1 va a ser igual a ¿qué? Si yo quiero despejar esto, esto va a pasar al otro lado, ¿verdad? Entonces va a ser el número de moles en 2 por la temperatura 2 entre la temperatura 1. Ya que está despejado, reemplazamos esos datos. El número de moles en 1 va a ser igual a ¿qué? La temperatura 2, ¿cuánto es? Son de 300. La temperatura 1, ¿cuánto es? Es 200. Entonces reemplacemos ese dato por el número de moles en 2. A ver cuánto me sale esta relación. A ver, ayúdame con su calculadora. Creo que es 1.5, ¿verdad? A ver. Es que estos ceros se van y 3 dividido entre 2 es 1.5. ¿Sí? Sí, 1.5. Ah, super. Me funcionó la calculadora humana. Entonces miren, ya tengo la segunda ecuación que me va a permitir hallar la cantidad de moles. Entonces reemplacemos esto allá y acá vamos a acabar. Ay, he ocupado todo mi espacio. Acá acabemos. Si yo reemplazo esto acá, entonces lo voy a meter acá. Tengo lo siguiente. Voy a tener 1.5 veces el número de moles en 2 más
lo que sigue, ¿no ve? Acá. Reemplazando tengo N2 va a ser igual a 10. Entonces, N2, ¿cuánto es? A ver, eso ya es matemática. Ustedes ya deberían ser expertos matemáticos. 2.5, esto es 1.5 más 1, sería 2.5 dividido entre 10. A ver, 10 entre 2.5, ¿cuánto es? ¿4? 4. Sí, 4. Ah, qué súper. Es 4 moles. Entonces, si ya tengo el dato de N2, entonces reemplacemos el N1. Sería en esta parte, ¿verdad? Reemplazando mi dato para el número de moles en 1, sería 1.5 veces las moles en 2, que serían 4. Entonces, ¿cuánto sería mi resultado? 6. 6. 6. 6 moles. Y así se cumple con mis condiciones. En conclusión, ¿qué voy a tener? Entonces, acá en mi bulbo 1, ¿cuántos moles tengo? Tengo 6. 6 moles. 6. En mi bulbo número 2, ¿cuántos moles voy a tener? 4 moles. Así queda resuelto mi ejercicio, ¿ok? ¿Dudas? A ver qué dudas tienen o ha quedado claro esta parte del ejercicio. Ah, ya sé por qué Pancho Villa nunca reprobó termodinámica. Pancho Villa nunca tomó la materia de termodinámica. Nada que ver. Ya, terminan de copiar. Espero que esté claro. A ver, si tienen alguna pregunta, solo díganla. Igual lo van a ver con calma con el ingeniero si es que hace ejercicios. Y va a hacer ejercicios más pros con el ingeniero. Yo solo hago ejercicios bien básicos. Bien bonitos, pero básicos. Ah, ya, esa parte de cómo simplificó R. Ustedes saben por qué matemáticamente pasa eso, ¿no ve? Si yo tengo así una ecuación, ya toda la ecuación le puedo afectar, ¿verdad? En este caso lo estoy afectando por una multiplicación 1 entre R. Entonces si yo hago esto, entonces a todo esta ecuación tengo que afectarlo por ese R, ¿no ve? Entonces lo afecto entre R, y, o sea, está dividido, o sea, estoy multiplicando, como se diría, una fracción. Entonces es una fracción de 1 entre R, entonces esta parte, ¿verdad? Entonces el valor de R, como les he dicho, es una constante. Esta constante ya puedes tomar el valor de ¿qué? Por aquí te lo voy a escribir ya. Este valor de R normalmente tiene este valor de 0.082. Ahí sus unidades son atmósferas, litros, Kelvin, mol. Ya ahorita vamos a ver eso más con más calma. Tiene este valor ya, puede tener dos valores más que está en su formulario. Como acá, si reemplazas este valor de 0.082 dividido entre 0.082, ¿cuánto es la división? Sería 1, ¿verdad? Entonces se simplifica, esto se vuelve 1. Para la otra parte de la ecuación, como igual estás afectando esta división entre R, entonces igual reemplazas los valores, ¿no? En este caso, los valores numéricos de 0.082 dividido entre 0.082. Entonces, como ambos tienen el mismo valor, entonces simplifican y se vuelve 1. ¿Ya? Eso es matemático, amigo mío. Eso es debido hacerlo en el primer parcial con tus ecuaciones, ¿no? Si tienen el mismo valor en ambos lados, entonces simplificas. Siempre y cuando sea multiplicación, ¿verdad? Ya está, esto es suficiente. Voy a borrar. El ingeniero dijo algo más, me estaba diciendo que tenía que llamarlo. No les he hecho recuerdo, no le he llamado hasta ahorita.
nadie se anima a decirme esas condiciones, digo, ese aspecto de que el ingeniero está llamando. Me he olvidado llamarle, sinceramente. Volví a decir algo al ingeniero respecto a eso. A ver, muchachos, infórmenme, si no lo voy a tener que llamar hoy día mismo. Creo que no dijo nada. Ah, bueno. No dijo nada. La siguiente semana voy a tener un plan de... un plan de escape. Es bien complicado hacer esas cositas. Tengo que seguir estudiando para mi carrera, ¿ya? Así que igual tengo que meterle ganas con ustedes para que aprueben su segundo parcial. Y van a aprobar su segundo parcial, ¿ya? Ya no sea... Siempre va a ser por su logro, ¿ya? Leamos el tercer ejercicio, ¿ya? Antes de entrar a este tercer ejercicio les explicaré algo. Si es que han visto en su formulario, siempre les voy a decir, vean su formulario, ¿ya? Y otra vez, para los que han llegado, no se preocupen, ya ese formulario les voy a enviar una noche antes para que lo tengan listos para las clases del jueves, ¿ok? Así para no estar cambiándose y lo demás. Una breve explicación de lo que sería esta pequeña parte, porque este tercer ejercicio va a tratar de balance de materia, ¿ya? Este balance de materia es para gases. ¿De qué trata esto? Ustedes se preguntarán, si yo tengo acá un envase cualquiera, y yo adentro de este envase yo voy a tener gas, voy a hacer lo siguiente. ¿Qué tal si yo de este envase, que todo está lleno de gas, ¿no? Lógicamente todo esto está lleno de gas. ¿Qué pasa? Antes de eso, como está lleno de gas todo este envase, va a tener, ¿no?, esas tres condiciones que te he dicho que son importantes, ¿verdad? Para un gas. Va a estar a una condición de una presión, va a tener una condición de temperatura y finalmente va a tener un volumen, ¿no ven? Que normalmente el volumen de cualquier gas siempre va a ser el volumen del recipiente que lo contiene, ¿ok? Ya que tengo esas tres variables definidas para este gas, voy a hacer lo siguiente. ¿Qué tal si yo a este gas que está aquí adentro en mi recipiente, yo le agrego más gas? Voy a tener así un poquito de gas y yo lo aumento. ¿Qué es lo que pasará? A ver, si yo le aumento el gas, ¿creen que el volumen se aumente? Lógicamente, y te voy a decir esto más. Y este envase, este recipiente es sólido, o sea que en ningún momento va a cambiar su volumen. ¿Aumentará el volumen, chicos, si yo le aumento más gas? A ver, ¿algún valiente que me diga sí o no? Sí. No. No. Ya, pero bien, ha sido más valiente, ha tenido más valor que los chicos. No cambia, ¿ya? Como es un volumen así sólido, a ver, aquí tengo mi botellita, ¿ya? Si aquí tienes un gas, o sea, aquí lógicamente sabes que hay aire, ¿no ven? Yo lo tapo. Si yo le aumento aquí más gas por cualquier orificio que tenga mi botellita, lo estoy mostrando acá, más o menos acá. Si yo le aumento más gas a esta parte, digamos yo lo soplo, entonces va a haber más gas, más aire aquí, ¿no ves? Pero en ningún momento de cuando tú estás soplando, aumenta el volumen de tu recipiente, ¿verdad? Se queda ahí. Ese es el primer caso, siempre que se trate de objetos que son sólidos, ¿ya? O sea, no sólidos en este caso, que sean así, que no vayan su, ¿cómo se dice? Rígidos, ¿ya? En contenedores rígidos nunca va a haber la temperatura, el volumen nunca va a aumentarse. A ver, un ejemplo de qué material, o sea, qué objeto sí se puede manipular su volumen, a ver. Ese objeto, como ustedes recordarán, es el globo, ¿no ve? Exacto, el globo. El globo, como no es un recipiente rígido como tal, es un recipiente así nomás, tú inflas el globo y aumenta el volumen, ¿verdad? Entonces, analicen esos casos.
Como yo tengo aquí un recipiente sólido o rígido, el volumen no varía si yo le aumento gas. ¿Qué sí va a variar? Si yo tengo un poco más de teoría y ustedes han visto la ley de Charles, no sé, o Gay-Lussac creo. Si yo tengo este volumen, ese volumen constante, entonces la presión va a aumentarse, ¿verdad? Porque así le estoy sumando más masa, más cantidad de moles, ¿no? Entonces, como aquí hay más moles, entonces va a haber más interacción de moles, ¿no? Van a estar jugando todos ellos. Entonces, el otro aspecto que pasa es que la temperatura igual va a aumentar. Como la temperatura aumenta, es lógico, porque como están más moles, entonces van a estar más apretaditos. Y siempre hacía este ejemplo, ¿no? En clases, que si hay, digamos, ustedes están en una aula de clases, digamos que está lleno solo hasta la mitad de ustedes. ¿Qué tal si hay estudiantes bien animados que vienen a pasar clases, ¿no? Si ya sea por un ingeniero, entonces si hay la más cantidad de estudiantes ahí, ¿qué pasa? El ambiente se empieza a cargar, ¿verdad? Entonces la temperatura empieza a subir. Pasa lo mismo con los gases. Y aquí si ustedes están como ustedes, digamos, en un gas, están ustedes como estudiantes, yo les meto más estudiantes ahí en la misma aula o en el mismo recipiente, entonces van a empezar a calentarse. ¿Ya? Eso pasa. Eso se llama condiciones de moles. Balance de moles. Como está en su ecuación, voy a tener lo siguiente. Voy a tener los números de moles que hay inicialmente. Aquí, como estoy añadiendo yo moles, entonces voy a poner más. Los números de moles que se han añadido van a ser igual a los números de moles finales, ¿ya? Que hay al final de todo esto, después de que yo ya haya introducido toda esta parte. Entonces se conoce como toda esta parte. Se conoce como esta ecuación que tú ya la tienes. Hay condiciones de presión y temperatura, ¿ya? Pero también a la vez, como hay condiciones de presión, temperatura y volumen, este gas que yo estoy introduciendo igual va a tener esas condiciones. Recuerda que todos los gases siempre van a estar sometidos a estas tres condiciones de presión, temperatura y volumen. Esta presión de gas, como es la presión de gas añadido, va a tener una presión de gas añadida, un volumen añadido y también una temperatura añadida, ya que va a ser bien dependiente a la cantidad de materia. Entonces van a ser estas tres condiciones que igual van a ser afectadas. Como tú te acuerdas, también vas a tener tu ecuación de estado, que va a ser el pavo ratón. Y como tú tienes tu pavo ratón, tú puedes despejar de acá el número de moles, que va a ser lo siguiente, que va a ser el pavo sobre la rata, ya por decirlo así. Si ya tienes tú esta ecuación, tú puedes emplazarlo acá, ¿no ve? Para conocer todas las condiciones que pasan en tu recipiente, ¿ok? Y de esto vamos a hacer el siguiente ejercicio que va a quedar más claro, ¿ok? ¿Está entendido? Espero que sí se quede entendido cuando haga el ejercicio. También pasa el caso inverso, por ese caso. Si yo tengo este volumen, digamos, un volumen de gas ahí adentro, ¿qué tal si yo de ese gas, yo lo saco, en este caso ya no voy a añadir, voy a sacar gas. Agarro un poco de gas y lo saco. ¿Ya? Pasa exactamente lo mismo, solo que en este caso los signos van a cambiar. La presión va a disminuir y esto va a cambiar sus índices, ¿ok? Y esto también va a cambiar. En el caso de que yo extraiga gas de un recipiente, el número inicial va a ser restado por el número de moles que he extraído, ¿ok? Entonces, como yo extraje gas de este recipiente, también van a ser unas condiciones de presión extraída, el volumen extraído y la temperatura a la cual yo estoy extrayendo este gas. Entonces las condiciones cambian, ¿verdad? Va a ser una presión final y una temperatura final. Y el volumen se queda lo mismo porque es un recipiente rígido, ¿ya? Solo cambiaría el signo, tal como está en su formulario. Y lo tengo que explicar así para que sepan qué está pasando. Una vez esto, vamos con el ejercicio número 2, que se los voy a leer. No, perdón, el ejercicio 3. Ya, el ejercicio 3 me dice lo siguiente, ya que voy a tener un cilindro, ya que va a tener gas helio a una presión, que es esa presión que van a ver en pantalla, de 1470 kilogramos sobre centímetro al cuadrado. Ya que tengo esa condición al inicio, dice que voy a sustraer del cilindro
cierta cantidad de helio, ¿ya? Y esa cantidad de helio va a ocupar un volumen de 4 litros a una presión de 14,7 kilogramos sobre centímetro al cuadrado. Como es lógico, como estoy quitando yo una cantidad de gas en un recipiente, la presión va a disminuir, ¿no ve? Lógicamente. Entonces me dice que esa presión en el cilindro disminuye. Y disminuye hasta ser de 1400 kilogramos sobre centímetros al cuadrado. La temperatura va a permanecer constante, me está diciendo. Ya, eso es un buen dato que vamos a tener en todo el proceso. Me dice al final calcular el volumen del cilindro. Ya, entonces hagamos eso. El que tenga ese recipiente como mi ejemplo. Pero bueno. Entonces, ¿de qué me está hablando esto? Me dice que yo voy a tener al principio un cilindro ya que va a estar lleno de un gas helio. Voy a tener helio. Las condiciones de este gas helio dice que va a estar primeramente a una presión inicial de ¿qué? ¿De cuánto? De 1470 kilogramos sobre centímetros al cuadrado. ¿Ya? Estas son igual un tipo de unidades para presión, ¿ok? Kilogramos fuerza sobre centímetros al cuadrado. ¿Ya? Ese es un tipo de unidad para presiones. No se van a asustar porque van a ver qué va a pasar en nuestro ejercicio. Ya, este cilindro va a tener una cantidad de esta presión, ¿ok? El volumen me dice que tiene un volumen, pero no conozco el volumen, que es mi dato a ser calculado. Y también va a tener una temperatura inicial, ya que me da como dato que va a pasar todo a temperatura constante en todo el proceso. ¿Qué es lo que está pasando? Y me indica el problema. Que yo, cuando yo tengo este cilindro, voy a sacar de acá una pequeña nube de aire llamado helio. Ya, voy a sacar helio, me dice, ahí está diciendo que se va a sustraer de este cilindro. Y me está dando también condiciones a la cual yo estoy sacando este gas de helio. Dice que esas condiciones en las que estoy sacando el gas de helio va a ocupar este volumen, un volumen igual de 4 litros. Sí, 4 litros. Estoy sacando así en esas condiciones de 4 litros y a una presión de 14,7 kilogramos sobre centímetros cuadrados. ¿Ya? Como yo ya he sacado una cantidad de aire, entonces ¿qué me va a quedar al final? Me va a quedar el mismo recipiente del mismo volumen, el helio, ¿verdad? Pero las condiciones cambian en este caso. La presión inicial ya no va a ser la misma. Como he disminuido y estoy quitando el gas, entonces la presión va a disminuir, como es lógicamente y te indica el problema. Disminuye hasta 1400 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Hasta ahí está todo claro. Solo hemos interpretado el problema. Y aquí están mis datos para que vean. Ahora me está diciendo el problema, cuál será el volumen que tiene este recipiente. Entonces, como ven, el volumen inicial ha cambiado en algún momento. Este volumen, como es un recipiente rígido, no cambia el volumen. Entonces, este volumen inicial se vuelve igual en el volumen inicial, o el volumen final en este caso. Pero como está ocupando el mismo volumen, no cambia. La temperatura se mantiene constante. Como me dice que es constante, entonces todo igual es constante, que es la temperatura inicial. Así que esos dos datos no van a cambiarme. Ya, hasta ahí tengo todo. Apliquemos la fórmula que te he dicho, que es la fórmula siguiente. ¿Cuál era la fórmula? Era para el balance de masas. El número de moles que hay al inicio va a ser extraída una cantidad de moles, que sería el número de moles extraído. Y esto va a ser igual a ¿qué? A los números de moles finales. Ya, esta es mi primera fórmula. ¿Cuál es la fórmula que te he dicho que tienes que reemplazarme? Es la del Power a tono, ¿ve? El número de moles es igual a la presión por el volumen entre la constante por RT. Reemplacemos esta fórmula a todo esto, ¿ok? Reemplazando, ¿qué voy a tener? Voy a tener lo siguiente. La presión, el número de moles iniciales va a ser igual a presión inicial
por el volumen inicial, reemplazando, ¿verdad? La constante y la temperatura, ¿ya? La temperatura inicial va a ser igual a una constante, menos las condiciones del número de moles que se han extraído. Entonces, igual voy a tener esas condiciones, que va a ser la presión extraída por el volumen que se ha extraído entre la constante por la temperatura a la cual yo estoy extrayendo todo esto. Esto va a ser igual al número de moles finales que van a quedar dentro del tu cilindro. Entonces va a ser igual a la presión final por el volumen final de tu cilindro entre la constante de los gases por la temperatura igual final. ¿Ya? Hasta ahí ya te has dado cuenta de que qué va a pasar. Lo que tú quieres conocer es cuál es el volumen de tu recipiente, ¿verdad? Entonces me está diciendo cuál es este volumen que yo tengo este cilindro. Como ya te dije, este volumen no va a cambiar en ningún momento, ¿verdad? Porque es un volumen rígido. Entonces este volumen va a ser el mismo que esta cantidad de volumen. El volumen inicial va a ser igual al volumen final y esto lo puedo llamar una constante B. ¿Qué más me está diciendo? Que yo al tener todo el proceso que va a estar a una temperatura constante, entonces estos datos de temperatura inicial, la temperatura que se ha extraído y la temperatura final van a ser la misma. Como son la misma y están repetidos en cada uno de mis expresiones, voy a simplificarlos, ¿verdad? Ya saben, esto es matemático, esto me van a ir, las temperaturas se me van porque todas se repiten, es constante. Se me va ese dato de la temperatura porque me dice que es la temperatura constante. ¿Qué más se me va a ir acá? Se me va a ir las constantes de los gases. Porque estas constantes, recuerda que son del mismo valor, no van a cambiar nunca. Entonces las constantes de R y esta R, como están presentes en todas estas tres expresiones, se me van a anular igual. Ya sabes, porque eso es matemático. ¿Qué datos me estaría quedando? Me estaría quedando la presión inicial, el volumen que yo quiero conocer, la presión que se ha extraído, yo la tengo de dato, el volumen que se ha extraído, lo tengo de dato, entonces esto tengo de dato, y la presión final a la cual está quedando el recipiente, que también la tengo de dato. Y esto es mi constante. Desarrollemos entonces qué me va a quedar. Voy a tener yo una presión inicial, voy a tener un volumen, como ya te he dicho, lo voy a reemplazar esto, va a ser menos la presión que se extrajo por el volumen que se extrajo, va a ser igual a la presión final entre el volumen. ¿Está todo claro, verdad? Continuamos con, esta vez ya tengo todo bien, más simplificado. Reemplacemos nuestros datos. ¿Cuánto era la presión inicial? Ahí está, 1470 kilogramos sobre centímetros al cuadrado. Multiplicado por el volumen, que es el volumen que quiero conocer. Menos la presión que se extrajo, dice que se extrajo 14.7 kilogramos sobre centímetros al cuadrado. Multiplicado por el volumen que se ha extraído. ¿Cuánto se extrajo? Se extrajo 4 litros en esas condiciones. Y todo esto va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la presión final que se extraje. La presión final son de 1400 kilogramos sobre centímetros al cuadrado. Multiplicado por el volumen de B. Para que te des más cuenta, te lo voy a cambiar de color este volumen, que es lo que yo quiero conocer. Lo voy a poner así, como color rojito, que eso es mi incógnita. ¿Ya? Ya que tengo estos datos reemplazados, hállenme cuál es el volumen, ya saben cómo hacer. Ya pueden solvear o pueden despejar, ya eso depende de ustedes. Solo quiero que me dicten ahora cuánto es este valor de volumen, por favor. Y de las unidades no se preocupen, como las unidades están trabajando en lo mismo, acá el kilómetro sobre centímetro cuadrado se me van a ir con estos centímetros y estos centímetros, ¿ok? Y las unidades que me van a quedar es del litro, ¿ok? A ver, díctenme, hagan sus cálculos. ¿Cuánto me sale el volumen? Por favor.
A ver chicos, ¿cuánto les sale? Ya ha tardado mucho. Hágame un solve. 0, ¿cuánto? 0.84. Sí. Ay, súper. Entonces el volumen sale 0.84 litros. Y así es como se resolvió este problema. Es sencillo ya. Antes de continuar y ya que estamos con 3 semanas, ¿quieren pasar una clase extra para los que van a estar? Bueno, siempre están 20, 25 en la clase extra. ¿Pasamos? Sí. Sí. Ya. Sí. Ya, vamos a pasar esa clase. Vamos a resolver esa clase de los ejercicios plus, ¿ya? Ya les voy a confirmar en el grupo de WhatsApp. Igual me dicen, ¿no? Les voy a dar un par de opciones y me dicen qué queda la mayoría. Como ya saben, todas las clases las grabo, ¿verdad? Así que no se van a preocupar si no asistes. Van a estar grabadas y vas a poder verlo cuando tú tengas el tiempo de verlo. ¿Alguien me estaba hablando? Estoy tapando la pizarra. ¿Ya? Creo que no, ok. A ver, tenemos tiempito. Bueno, tenemos 15 minutos. Hagamos el último ejercicio ya. Lo voy a borrar. Vamos a ver esto con más detenimiento en una clase extra, ¿ya? Porque esto de gases sí es bien complicado. Aunque es un solo capítulo, es de los capítulos más largos que hay, ¿ya? Hay un sinfín de ejercicios de estos casos. Y si ya eres repitente, ya tienes esos ejercicios plus que te he enviado en el grupo, así que puedes hacerlo, ¿ok? Ay, pucha, ejemplos. Ya, hagamos el último ejercicio. ¿De qué trata el último ejercicio? Se los voy a leer para ustedes. Dice que va a haber en el lago Titicaca una burbuja de aire que va a triplicar su volumen al subir desde el fondo del lago a la superficie. Esto va a pasar a temperatura constante de 18 grados centígrados y la presión barométrica de 490 milímetros de mercurio. La primera pregunta me dice el inciso A, ¿cuál es la profundidad del lago? Me está preguntando. Y el inciso B, ¿qué presión se ejerce sobre la burbuja cuando está en esa profundidad? ¿Ya? Entonces vamos a ver qué es lo que está pasando. Este es igual uno de esos ejercicios clásicos. Es un clásico que a mí me gusta explicarlo porque tiene parte igual de algunos conceptitos muy importantes que tienen que conocer. Voy a tener esta parte, que esto es mi azul, creo. Ay, no sé. Voy a utilizar esta azul. Ya, entonces voy a tener el lago Titicaca, ¿verdad? En este lago Titicaca, ¿qué es lo que está pasando? Dice que en el fondo va a nacer una burbujita. Ay, una burbujita un poquito más decente. Van a hacer esta burbujita y como ustedes saben, ¿no? Las burbujitas siempre ascienden, ¿no? Sobre un líquido. Esta va a ir hacia arriba. Pero me está indicando que este volumen, o sea, va a tener esta burbujita de gas un volumen, al llegar a la superficie va a ser un poco más grande, ¿verdad? ¿Cuál va a ser ese volumen final? Me indica, va a ser 3 veces el volumen. ¿Sí? Ahí me dice, ¿no ve? ¿Verdad? Una burbuja de aire triplica su volumen al subir desde el fondo del lago a la superficie. Bien, y esto más vamos a notar si es que nos falta. Este proceso de ascensión dice que se va a llevar a una temperatura constante de 18 grados centígrados. Y a ver, pregunta para ustedes, ¿qué es la presión barométrica? Si es que han entendido las clases del ingeniero, ¿qué es presión barométrica? Ver, un valiente, una valienta.
¿O no saben? A ver. Auxi, ¿es la presión atmosférica? Sí, tienes razón. ¿Quién era? A ver, vamos a felicitar a la compañera. Compañera, ¿cuál es tu nombre? Neisa. Neisa, bien, está bien tus conceptos. Así de sólidos tienen que estar para los demás, ¿ya? Eso de la presión barométrica, como decía Neisa, es igual a decirte la presión atmosférica, ¿ok? Entonces, acá en todo este ambiente que está en la parte de arriba, va a ser la presión atmosférica y me indica que va a ser igual a 490 milímetros de mercurio. Cosa que es lógico, ¿verdad? Igual deben saber esto como, ¿cómo se dice? Como conceptos generales o como cultura general. ¿Conocen cuál es la presión atmosférica en la ciudad de La Paz? En el caso de que no sepan, yo te lo voy a anotar acá. Esto va a ser aparte, esto no va a pertenecer al ejercicio, eso es solo para mencionarte. La presión atmosférica en la ciudad de La Paz, si es que te lo sabes, igual está bien, y si es que no, memorizate esto. Es de 495 milímetros de mercurio, ¿ok? Para que te lo sepas. Continuaré con el ejercicio. Ya, eso me dice lo demás, que ya tengo todos estos datos, que mi burbujita va a nacer acá y va a triplicarse el volumen. La pregunta que me indica, ¿cuál es la profundidad ahora del lago? Eso me está preguntando. ¿Con qué color lo hago? ¿Con negro? Con negro. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la profundidad del lago? ¿Ya? Entonces voy a llamarlo con la letra H, ¿ya? Porque es más normal utilizar esa variable. Pero pueden usar la variable que quieran. Ahí está nuestro ejercicio, espero que se note. No se note tanto. Ahí 3, 2, 10, el volumen. No, pues que se note más. Ya, eso es lo que está pasando, ¿ok? Dice que van a hacer una pequeña burbujita aquí en el fondo del lago. Aquí va a estar ya tierra. En el fondo del lago dice que van a hacer una burbujita que va a ascender hacia arriba. Ascender hacia arriba, qué redundancia. Asciende, llega a la superficie y suponemos, ¿no?, que explota. Pero cuando llega a la superficie ha triplicado ese volumen, ¿ok? Ahora el primer inciso nos dice cuál es la altura de la profundidad del lago. Y eso se lo conoce con gases. Y también va a haber algunos conceptos más que les voy a explicar. Si es que vieron con el ingeniero, también deben conocer este concepto de presión manométrica. ¿Qué es la presión manométrica? A ver, si alguien está animado a decirme, voy a contar hasta 10 en mi cabeza y si no yo voy a responder. A ver, ¿qué es presión manométrica? La altura medida por el mercurio en el instrumento manométrico. Es correcto, ¿sí? La presión manométrica no es nada más que es la presión que ejerce cualquier, en este caso está dentro el mercurio, si estás bien, pero es la presión manométrica, la presión ejercida por una altura de líquido o fluido que sea en el interior, ¿verdad? Normalmente es la presión ejercida por un fluido cualquiera. El mercurio es un fluido, así que sí estás en lo correcto, ¿ok? Entonces esta presión manométrica, como es la presión ejercida por un fluido, es lo que vamos a trabajar con este concepto. Todo este lago, ¿con qué está lleno? A ver, está lleno de agua. Y el agua es considerado un fluido, ¿verdad? Entonces toda esta agua está generando una presión manométrica, ¿ok? Eso va a ser mi concepto, el cual voy a utilizar para hacer el ejercicio. Ya tengo los datos, entonces veamos el primer paso que vamos a ver. Como me está diciendo que va a haber una presión acá inicial en la que está partiendo mi burbujita, también va a llegar a una presión final, ¿no ve? ¿Cuál es esta presión final? Va a llegar a la presión atmosférica. Entonces, como parte de acá hay una presión un poquito muy grande,
Ustedes saben, ¿no? Que a más profundidad en el mar llegas hasta el fondo, ¿no? Hay más presión, ¿no? ¿Verdad? Eso es por la presión manométrica o la presión que ejerce un fluido. Entre más alta sea o más profunda sea la columna de ese líquido, ejerce más presión. ¿Cómo sería representado eso? Que sería representado por esta fórmula, que igual la tienes en tu formulario, que la presión manométrica ejercido por cualquier fluido, ya sea líquido, es esta fórmula, que va a ser la densidad del fluido por la gravedad en la que está actuando por la altura de la columna de ese líquido, ¿ya? Eso la tienes en tu formulario. Esto siempre va a ser ¿para qué? Para líquidos. Para fluidos líquidos, ¿ya? Y como se da cuenta, acá está esta variable que voy a poder yo hallar, pero tal vez no la utilicen. Ya que estoy sabiendo que todo este proceso se está llevando a una temperatura constante, es un proceso isotérmico. ¿Qué se llama en la ley? Un proceso isotérmico, a ver. Se llama ley de... ¿Nadie? Boyle. Bien, chicos. Se llama ley de Boyle, ¿verdad? Entonces aplicamos la ley de Boyle. Alguien más me ha respondido Boyle. Bien, Oscar. Ya que esto es la ley de Boyle, analicemos, ¿no? La ley de Boyle, tú te sabes la fórmula, ¿no? Es la presión inicial por el volumen inicial es igual a la presión final por el volumen final, ¿ya? Eso te indica Boyle. Analicemos este caso. El volumen inicial va a ser igual al volumen que va a haber, ¿verdad? Este es volumen inicial. Y el volumen final va a ser igual ¿a qué? A 3 veces el mismo volumen que te está diciendo, porque el volumen se está triplicando, te indica. A ver, reemplacemos estos datos. Quiero conocer cuál es la presión inicial que hay acá, porque gracias a conocer esta presión inicial yo voy a poder conocer esta altura de mercurio. ¿No ve? Porque esta altura, profundidad de agua, porque ahí está la presión ejercida por una columna de agua afectada por su profundidad, ¿ok? Conozcamos a ver cuál sería este dato. La presión inicial es lo que yo quiero conocer, entonces yo la tengo ahí tranquila. Presión inicial va a ser igual, multiplicado por el volumen inicial. ¿Cuál es el volumen inicial? Va a ser igual a este D. Esto va a ser igual a ¿qué? La presión final. ¿Cuál sería la presión final? Si está llegando a la superficie, entonces se asume, ¿no?, que esa presión final va a ser la presión atmosférica, porque ya está en el ambiente, que sería de 490 milímetros de mercurio, multiplicado por el volumen final. ¿Cuál sería el volumen final? Te indica, ¿no?, el mismo problema, que ha aumentado 3 veces el volumen. Entonces sería 3 veces el volumen. Entonces con estos datos ya tendremos cuánto sería la presión inicial con la que ha partido mi burbujita. Entonces pucha madre, ya no se nota. La presión inicial sería ¿qué? Como ustedes saben, acá como se está repitiendo el volumen, los volúmenes se van a ir. ¿Cuál sería la presión inicial ahora con eso? Dime 1470. Gracias, chicos. Ay, ¿por qué me equivoco en el marcador? 1470, ¿qué? Milímetros de mercurio. Milímetros de mercurio. ¿Sí? Entonces aquí está este dato. Ahora analicemos cómo llega a ser esta presión inicial. Agarremos todo otra vez nuestro sistema. Esa presión inicial está en este punto, ¿ok? En este punto está. Ahora nosotros tenemos que hacer, eso les voy a explicar igual en la clase de manómetros. Nuevamente solo tengan esto como parte de su teoría. ¿Qué presión estarán actuando en este pequeño punto? Analicemos. El primer punto que va a actuar en este punto
va a ser la presión atmosférica, ¿no ve? Pero la presión atmosférica no va a llegar hasta este punto, porque todavía está cubierto por la capa de agua, entonces está llegando hasta acá la presión atmosférica. ¿Cómo hago más para llegar a este punto? Les había dicho que el líquido o el fluido, que es en este caso el agua, igual va a ejercer una presión hasta llegar a este punto. ¿Qué sería la presión? Ay, puta, ¿por qué he puesto atmosférica? ¿Qué sería la presión manométrica? Porque es la presión ejercida por un líquido. Teniendo esos datos, ya está acá esta presión, aquí está en mi punto A, por decirte. Entonces, en el punto A voy a tener lo siguiente. En el punto A sabemos que está la presión inicial. Y esta presión inicial, ¿a qué va a ser? La presión atmosférica. Sigo agarrando el mismo marcador, ¿qué me pasa? ¿Más qué? ¿Qué presión más está actuando? La presión manométrica. ¿Estamos claros? ¿Estamos bien? Ok. Entonces, ya tengo la presión manométrica. ¿Cuánto era? 490. ¿Cuánto es la presión manométrica? Es lo que quiero conocer. Entonces, yo de acá, la presión manométrica voy a despejar. Presión manométrica va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a la presión inicial que hay en el inicio menos la presión atmosférica. Reemplazando datos, ¿cuánto sería? La presión inicial era de 1470 milímetros de mercurio. Menos la presión atmosférica, que es de 490 milímetros de mercurio. ¿Cuánto sería esta la presión manométrica? 980. 980 milímetros de mercurio. Ya tengo el dato de la presión manométrica. Ahora, aquí hay dos formas para poder llevar esta presión manométrica para llevarlo a milímetros de mercurio y conocer la altura. Lo haremos de la forma más convencional. Ya esta fórmula te va a servir. Si te sirve, esta es la fórmula para hallar la presión manométrica ejercida por un fluido. El que yo te voy a enseñar va a ser el siguiente, ¿ya? Que va a ser la equivalencia entre alturas, que has debido ver que está en tu formulario. Voy a borrar esto, espero que se hayan anotado, hayan visto, hayan seguido el ejercicio, porque voy a necesitar espacio. Voy a dejarlo un poco más para que veas, o le saques así. Un momentito, sí. Sáquenle una captura así de pantalla bien fácil. Ya, me avisan cuando estés listo. Cuando estén listos, listas. Voy a borrar. Ya. Gracias, compañero, lo voy a borrar. Chao. Chao todo esto, chao. Ya, voy a borrar esto más. Solo me voy a quedar con el dato de la presión manométrica. Ya está. Ya que tengo este dato, voy a utilizar la fórmula de equivalencias entre alturas, que está igual en tu formulario. ¿De qué trata esa equivalencia de alturas? Va a ser una densidad 1, va a haber una altura 1, va a ser igual a una densidad 2 por una altura 2, ¿ya? Lo único que me hace es convertir las alturas de cualquier fluido relacionada con otra altura de columna de otro fluido, ¿ok? Eso nomás es lo que hace esto. En este caso, esta presión manométrica de 980 milímetros de mercurio me está relacionando esto si todo esto estuviera lleno de mercurio, ¿ya? Eso significa esa presión manométrica. Si esto hubiera estado lleno de mercurio, esto hubiera sido la presión manométrica que estuviera ejerciendo el mercurio. Pero en este caso no está lleno de mercurio, ¿verdad? ¿De qué está lleno? Todo el lago está lleno de agua. Y entonces vamos a hacer la equivalencia de estos milímetros de mercurio a milímetros de agua. Eso se hace la equivalencia. Y utilizamos esta fórmula. Entonces, utilizando esta fórmula, voy a tener esta densidad del agua por la altura del agua. Y aquí está el dato que yo quiero conocer, que sería esta alturita de agua, la profundidad de agua. Va a ser igual a la densidad de ¿qué?
este caso está trabajando con mercurio. Entonces yo tengo la densidad del mercurio multiplicado por esta altura de mercurio. Porque si se dan cuenta, esta presión manométrica, ¿en qué unidades está trabajando? Con milímetros. ¿Y qué es milímetros, muchachos? Es una unidad de distancia. Que si está unido también con un compuesto, un elemento, se adopta la unidad de presión, ¿ya? Ese detalle, recuérdense ese detalle. Entonces ya tengo este dato. Esta altura me representa esta presión manométrica, por si acaso. Ya esto va a ser igual a la altura de mercurio. ¿Ok? Ya. Entonces, ¿qué tengo que despejar de todo esto? Tengo que despejar esta altura de agua, que es mi dato que quiero conocer para conocer la profundidad del lago. Despejemos. Va a ser la altura del agua, va a ser igual a ¿qué? Despejando, voy a tener a la altura del mercurio multiplicado por la densidad del mercurio, perdón, multiplicado por la altura del mercurio entre la densidad del agua. Entonces la altura de agua va a ser igual a ¿qué? La densidad del mercurio. ¿Cuándo te he dicho que es? Te lo he anotado, creo. ¿O no te he dicho? A ver, alguien que me diga. Esto es igual, para que todos se memoricen. 13,6 gramos sobre milímetro. Exacto. Es 13.6 gramos sobre centímetro cúbico. Ya para los que no conozcan, esta es la densidad del mercurio y es muy necesario que te conozcas esa densidad del mercurio. Ya, memorízate igual que la densidad del agua, que es muy fácil, no es un gramo sobre centímetro cúbico, ya. Memorízate este dato más, ya, la densidad del mercurio es de 13.6 gramos sobre centímetro cúbico. Créeme que te va a servir mucho cuando estés en la universidad y en prefijas. Multiplico esta altura de mercurio. ¿Cuánto era esta altura de mercurio? Eran estos 980 milímetros, ¿ya? Dividido entre ¿cuánto es la altura del agua? ¿Por qué queda anotado mercurio? Altura del agua. Perdón, la densidad del agua, ¿por qué estoy hablando así? La densidad del agua, ¿cuánto es? Hemos recordado que es 1 gramo sobre centímetro cúbico. ¿Qué va a pasar con las unidades? Se me van esto con esto, se me va. ¿Cuánto me va a quedar? A ver, díctenme. ¿Cuánto será? 13.328. 13.321. 8. Y esto está en milímetros. ¿Y en qué milímetros está? Estoy trabajando con el compuesto del agua. ¿Está? Ya hemos conocido la profundidad del lago. Pero como esto está en milímetros de agua, a ver, te lo voy a anotar otra vez. Aquí es 13.328. Ay. Son 13.328 milímetros de agua. Si yo quiero hacer factores de conversión para llevarlo a metros, ¿cuánto? En milímetros, ¿cuántos metros cabía? Me cabía 1 metro. A ver, ¿cuánto sería el resultado? ¿13.3? Bueno, sí. 13.33 metros de agua. Está, ya hemos hallado el resultado. Entonces, en conclusión, ¿qué tendríamos? Que la profundidad del lago es de 13.33 metros de agua. ¿Entendido? Pueden terminar de copiar, chicos. Y así acabaría nuestra clase del día de hoy.